¿Cómo andan? Feliz Halloween todos. ¿Y qué creen, compa? Vamos a video reaccionar unas historias de terror que se inspiraron en grandes películas y poquitas creepypastas para una especie de Halloween. Y pues tengan un feliz Halloween para todos mis suscriptores acá a quedar. La masacre en Texas. Oh, qué rico. Mi tío Leatherface. Tanto Thomas como el resto de la familia Cannibal Sawyer se Hoy basaron en una nomás. persona real, el ¿Quién? asesino en serie, Ed Gein, también conocido como el No. carnicero de Se fue mi Plainfield. tío. Edward James nació un 27 de agosto de 1906 en Mm, Wisconsin, Estados Unidos. Su Wisconsin. madre fue una mujer altamente religiosa, No, la cual se esas prometió a sí típicas misma ollas. que su hijo Ok, Edward no sería como Edward. los hombres de su pueblo, personas lascivas y ateas que solo buscaban el placer carnal. Así que No desde manches. que Edward era pequeño, le inculcó varias ideas como que las mujeres eran altamente pecadoras y Hoy no que él es. debía ser un santo. Por borde de la Mientras locura. Edward iba creciendo, su madre controlaba todas sus acciones, una Qué disciplina malo. tan estricta que lo afectó Chale. psicológicamente. La Por eso la mente familia del de Edward Millán. comenzó a vivir como granjeros en 1913, pero Hoy no ya el más. joven Edward continuaba creciendo en un entorno disfuncional. Se No dice manches, que eran bien Edward pobres. observaba de una forma hipnotizada cómo su padre sostenía los cerdos mientras su madre tomaba un cuchillo y le sacaba las entrañas al animal. Fijamente No observaba la manches. Está escena bien Dios, mientras el compa. animal perdía poco a poco la vida entre No gritos manches. y agonías. Edward comenzó a No, sentir no una pasión manches. por la sangre y las matanzas. Hoy no, Compraba bien belicón libros mi de terror compa. y violencia, y era lo Ajá. único que hablaba con sus compañeros de O sí, clase. mucho Pero la biódoto. relación de amistad con Mi compa. Es más, estos güeyes. Este compa era bien biot, el primer biólogo te decía, no, que ahorita de terror, que sabe qué, acá despedazando gente, pero no, mi compa está todo bien biota acá, mi los compa, otros niños, terminó mucho cuando su biot, madre le prohibió el contacto con otros niños, pues ella chale, pensaba que lo corromperían. no manches, Tras varios trágicos eventos en su familia, la no madre de manches, Edward murió por problemas del corazón. no, un paro Edward, ya cardíaco, convertido en un hombre, decidió dejar el cuarto de su madre de forma intacta como homenaje a su memoria. chale, Ya vato, con 39 años, mi tío, Edward se encontraba solo en el mundo. Nunca había comprendido completamente la sociedad, pues no, su pues no, madre le había mantenido alejado de todo, por lo que se hundió en lo único que conocía, su pasión por el terror y la violencia. mucho biot, ese De compa es un biot, 1947 en adelante, comenzaron a ocurrir desapariciones inexplicables en su pueblo. qué vato, Personas se desvanecían sin dejar rastro. En no, este loco, 1957, Edward fue a la ferretería de la familia Warham. Allí conoció a ujú, una mujer que le recordaba a su difunta madre, Beatrice Warham. El no hijo de esta mames, mujer era Frank, uno de los jefes de los bomberos. Cuando ujú. Frank volvió a la tienda por su madre, no la encontró. Solo encontró Se manchas la de sangre en el secuestró. piso. Personas vieron a Edward salir del lugar, por lo cual se convirtió en el primer sospechoso. No manches. Cuando la policía llegó al hogar de Edward, encontró en el cobertizo el cuerpo sin cabeza de Beatriz. Ella No, se no me lo encontraba colgando del techo como si monetizan. se tratara de un animal. No En ese manches, momento se loco. arrestó a Edward, pero lo que la policía encontró al entrar al Más lugar peor. fue lo peor que ellos hubiesen podido Chale. imaginar. En la ¿Qué? cocina encontraron el corazón de una persona No. listo para cocinarse. También Llovió. otras partes de cadáveres. Encontraron cráneos de personas que eran Cráneos. utilizados como vasos para beber. No Habían órganos humanos en la manches. nevera.
Los muebles Ah, del hogar mucho estaban avión. tapizados con piel humana. Y eso no fue hecho con Encontraron nieve, 9 cierre. máscaras hechas con caras de Mira, personas que él mismo había asesinado. mucho También biot, mucho encontraron biot. chalecos de piel humana y ¡Ah, encontraron otras no! cosas increíblemente No desagradables. manches. En el Un lugar vato de Edward se enfermo, pudieron mucho encontrar biot. más de 15 cadáveres de personas Uy, no más. mutiladas. No Posteriormente, marches. Edward aceptó Mucho toda la biot, culpa mucho de sus biot. crímenes y se le sentenció a cadena perpetua. Un dato curioso que dice en la serie de Coraje el perro cobarde. Dice que Don Justo, que dice que está inspirado en este compa de Ed Engine. Dice que está inspirado para hacer el personaje de Justo y esa casa abandonada que él vivía en medio de la nada y el tronconón y la troconona acá. Hasta me acordé de eso que no manches, estaría inspirado este güey. Pero sí, Su historia compas. ya ha inspirado a varias películas, Hoy, libros y escucha. series de televisión, y sin duda alguna es una de las historias más macabras de asesinatos en los Estados Hoy no Unidos. más. Bueno, Estos crímenes sorprendieron a la comunidad de gran manera, pues sí, pensaban bro. que Edward era un hombre ejemplar. Nunca se había escuchado nada malo de él. Su O no. crianza había sido Fue una estricta y mala. muchas veces se le dejaban niños a su cuidado. Nadie imaginaba que tras su Mierda. sonrisa Oh, se shit. encontraba uno de los asesinos más macabros que ha Mucho biot, presenciado compa. Mucho biot. Estados Unidos. Ay, no manches, compa. Hay que darle otro vídeo, compas. Traje otra historia de terror que es el Coco. Todos conocen acá. Pero, uy, hay que Yo darle. soy Carlos, pero ustedes pueden llamarme Charles. Y bienvenidos Mucho al antes, canal donde Charlie. se respira el terror. El día de hoy hablaremos sobre la leyenda del Coco, de Boogeyman, con motivo del Boogeyman. estreno de la película homónima basada en el cuento de 1978 del escritor Stephen King. The Boogeyman fue uno de los relatos que The componían la Boogeyman. antología de Night Shift, El umbral de la noche, compuesto principalmente de una escena de un hombre que asegura a su terapeuta que un hombre del saco, o en este caso el Coco, había matado a sus hijos. La No cinta está manches. dirigida por Rob Savage y está escrita por Scott Beck, Brian Woods, Akela Cooper y Mark Heyman. Pero hoy hablaremos específicamente de la leyenda del Coco. Y si La no lo has real. hecho, suscríbete al No. canal, activa la campanita para Pues es no una leyenda que perderte de proviene de ningún España. Es contenido. una Y leyenda por española. supuesto, Pero deja tu trajeron del like. Nuevo Mundo. Por eso. El Coco te va a comer. No, me va a detonar. Saldrá debajo de tu cama y te jalará los pies. Mierda. Esas fueron las voces amenazantes de nuestros padres cuando nosotros nos íbamos a dormir. Si no te Verga. duermes, si no te Te va a portas bien, detonar el lobo. el Coco vendrá Oh, por ti. damn. Probablemente para muchos la experiencia no fue tan terrible, pero Pues ese no. pequeño mito que se ha repetido en múltiples hogares Sí. de todo el mundo se transmite por generaciones y es un Por ejemplo de la generaciones. función social de las leyendas, a veces para atormentar a niños malcriados y también darles un giro a su Ok. comportamiento. Pues sí, que se Pero porten el bien. Coco tiene una condición libre en su imagen y sus peculiaridades. Le permitía a los padres crear cualquier mito alrededor de su misteriosa figura, dotándolo de una infinidad de habilidades con tal de que el impacto causado en los pequeños corrigiera su mal comportamiento. Y Chale. aunque pensemos que es un elemento de la cultura hispana, en realidad es parte de un concepto universal que data de casi Sí. un milenio de antigüedad. A la bestia. De Boogeyman, Pues durante la Babao, época. Butzeman y Bala Botsiman. son y solo Bala. algunos de los otros nombres que tiene este protagonista y que cambia sí. su naturaleza según el contexto en el que se encuentre. Pero no Sí, existe un porque proviene de nacimiento España. claro del mito.
situación que lo transforma en un elemento histórico libre de interpretación y a la vez en una Ujú. curiosidad social. Sin embargo, es interesante saber que casi todos sus nombres derivan de una sola palabra en inglés, boogie, que tiene un Boogie. vínculo con los duendes. La expresión Ujú. cuco es preferida en Cuco. países como Chile, Argentina, Bolivia, México. Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico y Uruguay, así como República También te faltó Dominicana, México también, mientras que carnal, en también. Portugal, España, Costa Rica, Colombia, México, Guatemala Oh, y dicen también Venezuela México, el se le coco. conoce como el coco. En El Brasil se le coco. llama cuca y en Paraguay Cuca. cucu. En Pucu. Bulgaria es el terrible Bulgaria. torbalán. En Noruega y Torbalán. Dinamarca se le conoce como el busdenmanden y en Bus de Finlandia Manden. como el morco. El Morcon. Ah, ¿tú Y es tienes que esas en cuanto a variantes? los duendes, Oh, en la shit. cultura europea, alrededor de los años 1500 después de Cristo, surgían historias sobre estos pequeños personajes, descritos Ujú. como pequeños hombres con barba y vello A en la todo el bestia. cuerpo. Los relatos narraban que los duendes vivían en los hogares con las familias, pero solo Ujú. estaban activos de noche, realizando diferentes actividades Ya como casi se limpieza y acaba el orden. vídeo. Entonces pudo nacer el mito de boca en boca de los padres, vinculando a estos seres míticos con amenazas. Ok. De esa forma, el Ujú. objeto de fantasía se tornaba en un sentido oscuro, causando un Ujú. impacto mayor en A los la niños. bestia. Otra versión de este personaje hizo su El nombre del aparición en saco. México, el ropavejero, un El concepto muy ropajejero. similar en países de habla inglesa, donde se le conocía como el Sackman, el hombre de Sackman. costal, y por lo El nombre del general se costal. le Sackman. atribuía un rostro horrendo con brazos delgados. Se amenazaba a los niños con que el personaje se los llevaría a un lugar desconocido. En algunas zonas, ese individuo también nació como una contraparte negativa a un personaje amado, Santa Claus, ¿Quién? quien en San lugar de robarse Nicolás. a los pequeños les da regalos. Pero Ujú. existe una representación del coco que todos han visto, las Sí. calabazas de Halloween. Esta Sí. tradición Y nació hoy es en Halloween, Irlanda compas. y era una En forma de hacerlo Irlanda. ver como una calavera con llamas, debido a que en las culturas antiguas celtas ponían las cabezas de sus Ujú. víctimas en lanzas Sí. para causar En lanzas. intimidación. Ujú. De hecho, Eso la sí, los fruta celtas. tropical del mismo nombre fue bautizada de esa forma por los marineros de Vasco de Gama, pues al Ajá. verla recordaban la versión que todos conocemos de este personaje. Por Ujú. ello es que el impacto del coco cubre absolutamente a todo el mundo. Y es increíble que aún se cuente en la mayoría de los hogares. Como se Sí. mencionó, también tiene un impacto cultural profundo, En que España lo ha también. relacionado con religiones y credos diametralmente opuestos. Ujú. Francisco de Goya realizó un grabado titulado Que viene el coco, de 1799, en el que los Con el niños se ven coco. aterrorizados mientras que la madre parece tranquila mirándolo con curiosidad. El mismo Miguel de Cervantes usó a este Bueno, está bien. personaje en el epitafio de Don Quijote. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura a morir cuerdo y vivir loco. Sin estar escrito en la Biblia, el coco ha trascendido idiomas, naciones, grupos sociales y razas, con un Bueno, solo más. propósito: atemorizar a los niños pequeños. Aunque algunos Ok. experimentaron versiones ligeras de este personaje, con Ajá. canciones nocturnas agradables y con juegos de la imaginación, otros niños fueron atormentados de manera horrible por este individuo ficticio. Pero, ¿cómo es el aspecto del coco? Antiguamente se le Depende. representaba como un fantasma con una Un cabeza fantasma. hueca por cabeza, mientras que en algunas culturas es personificado por un hombre sin rostro con apariencia ominosa, y en otras Ujú. culturas es un monstruo similar al diablo. Hola, Pero en güey. otras leyendas hay una Ok. coincidencia. Es un ser que disfruta asustando a los niños que no quieren dormir. Eso sí, compas.
Sus Que no se preferidos son duerme, aquellos que compas. no obedecen o que se portan muy mal. Al Coco le gusta Ok. esconderse en los cuartos de los niños y Ujú. se le puede hallar en armarios o debajo de la cama. No manches. También hay una versión finlandesa llamada el Morco, una ¿Un morco? aterradora ¿A criatura de cuento poco? de hadas que aparece en los cuentos contados a niños. A menudo se piensa que vive debajo de una cama o en un armario, y en muchas historias es una extraña criatura ¡Oh, peluda que tiene Morlock! Yo no forma me de acuerdo de ese monje. cuento. En la cultura Ujú. literaria finlandesa, esta versión del Coco no es mala. Morko No. es un personaje que aparece en el Ajá. mundo Moomin, creado por Tove Oh, Jansson. Morlo, sí, cierto. Pues este video se terminó. Comparte, suscríbete y pues sí, para este especial de Halloween. Ahí los vemos.